vamos a iniciar. No sé si me pueden confirmar mis compañeros si me escuchan bien, si ven bien mi cámara. Sí, mano, todo muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar. Entonces les voy a compartir la presentación del día de hoy. Me van a dar un segundito, por favor. Bueno, bienvenidos a todos, todas, a este espacio que se ha denominado Tertulia sobre ciberbullying, violencias de género y ciudadanías en redes sociales. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Manuel. Yo soy gestora de formación de UDI Arroba, también soy licenciada en matemáticas y física. Este espacio se consolida con el ánimo de venir a conversar sobre algunos temas que están muy cercanos a las culturas digitales. Y justamente este tema surge por la necesidad de hablar, de conversar, de traer a colación una problemática gigante que estamos viendo no solamente los profesores en las aulas, los papás en las casas, sino también unas tendencias a, a dificultades sociales que se encarnan en lo digital. La idea del día de hoy es que, pues, por supuesto, leemos, participemos, construyamos de manera colectiva todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, ¿cierto? Y cómo ese ciberbullying se traslada para hablar de violencias de género y a partir de las ciudadanías digitales, cómo podemos reflexionar al respecto. Me van a dar un segundito, porfa. No sé esta pantalla no me permite. Espérenme un segundito. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahora sí, listo. Entonces, como les venía mencionando, yo no soy una experta en violencia de género, he visto el ciberbullying, reconozco las redes de ciudadanías sociales, pero me he interesado por el tema justamente por las necesidades sociales que he visto en las aulas de clase. Y este tema me parece muy difícil, muy complejo, un reto gigante, y por eso pues en compañía de ustedes la intención es construir algo bien interesante que nos permita trasladar discursos a otros espacios. Entonces, para iniciar, los invito a compartir un cafecito, por eso se llama una tertulia. La tertulia nace también como con el ánimo de generar esos discursos muy familiares, muy regionales, muy del territorio. Entonces, pues, después de esta imagencita para incitarles a hacer un cafecito y que nos disfrutemos este espacio que nos permitirá también trasladarnos a la experiencia propia y que nos permitirá también dar cuenta de unas reflexiones en torno a lo que está pasando en nuestro contexto cercano. Entonces voy a esperar 2 minuticos más o menos para el que quiere hacerse su cabecito, tomarse su agua, su aromática y podamos comenzar con esta tertulia, con este espacio. Entonces, bueno, vamos a dar unos minuticos. El que quiera también puede decir si tiene su cafecito a la mano. Para los que acaban de llegar, nos estamos haciendo un cafecito para entrar en esta tertulia bien interesante, pero también que merece muchas reflexiones. Entonces, esa es la invitación por el momento. Y bueno, mientras tanto les cuento que les puse un cafecito porque yo soy de un territorio cafetero. Me encanta el café y me encanta también cómo el café une a las personas en la palabra. Entonces, vamos a iniciar. Ya les ofrecí un cafecito, los que lo tienen en la cafetera, listo. Bueno, les cuento, este espacio es un espacio de conversación, es un espacio de, de develar pensamientos, sentimientos, experiencias en torno a elementos que pertenecen a la cultura digital. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante para los que acaban de llegar, es el ciberbullying, las violencias de género y cómo a partir de las ciudadanías digitales podemos hablar, conversar de estos temas que son tan complejos, que acontecen tanto en nuestra sociedad, con los niños y las niñas se han visto muy afectados
pero también nosotros desde nuestro rol personal, en mi caso, en el rol de maestra, cómo podemos interceder, cómo podemos propiciar espacios seguros eh, en estos temas. Entonces, para iniciar las conversaciones, me gusta mucho la mayéutica. El mayéutica implica comenzar siempre el discurso a partir de una pregunta. ¿Qué es el ciberbullying, las violencias de género y las ciudadanías digitales? ¿Y por qué comienzo con esta pregunta? Porque yo, yo cuando empecé a estudiar sobre este tema me di cuenta que, por ejemplo, el término de violencias de género es difícil de digerir, ¿cierto? Entonces, esta pregunta a mí me remite mucho, no solamente a ir a lo histórico, de dónde nacen estos conceptos, sino también de cuál es la incidencia en la cotidianidad, en el hoy. Sí. Entonces, los invito a todos y todas a que usemos el chat y nos aventuremos a describir qué entendemos por el ciberbullying o qué entendemos por las violencias de género o por las ciudadanías digitales, porque eso nos van a permitir a nosotros y a mí personalmente como darle un oriente a, a, este, a esta conversación, a esta tertulia. Bueno, por acá estoy viendo, Eve, café del eje cafetero, Manicelas del Alma, bueno, qué delicia. Yo soy de Predamia, Antioquia, un pueblo bien cafetero del suroeste. Son tres áreas que parecen distanciarse entre sí. Supongo mencionarás el punto y cómo, por supuesto, Liliana. La idea es que miremos cómo esos tres elementos conversan, pero conversan desde la preocupación y desde las rutas, las posibilidades de abordarlos. Entonces los invito a Giovanna, a John, que todos participemos, a Alexander, a Viviana, a Laín. ¿Qué nos parecen estos tres términos? ¿A qué hacen referencia? Joana tiene la manito levantada, dale yo. Sí, es que me estaba demorando mucho por escribir. Está bien. Entonces, no, yo creo que son cosas diferentes, pero pueden tener puntos en común, ¿cierto? El ciberbullying puede estar más asociado, pues como sabemos, al matoneo que se hace también a través de medios sociales, redes y también plataformas digitales, pero no necesariamente solo asociado a un género, ¿cierto? Que puede sí tener relación con un género en específico, puede estar asociado a la violencia, sí, pero creo que no es solamente como a la violencia de género, sino que también puede ser de diferentes formas, ¿cierto? O sea, se puede ver como frente a diferentes temas, de pronto el ciberbullying laboral también, Ujú. porque me imagino que también está asociado como a otras esferas de la vida, que no es necesariamente las personales, también pueden ser las laborales. Y creo que el tema de las ciudadanías digitales, pues es algo que puede ser transversal, está más asociado como a lo propio, lo que nosotros dejamos como huella cada vez que estamos habitando un espacio digital, que en el cual se está dando, obviamente, apertura para que pueda pasar lo del ciberbullying o la violencia de género. Ideal, me gusta mucho lo que dices porque es la palabra la que intenta enlazar esos tres elementos y no remitirlos únicamente a lo digital y no únicamente a lo educativo, a lo laboral también. Muy interesante, Joana, muchas gracias. ¿Alguien más? Va a mirar por acá el chat. Dice, Ever, los usuarios de medios digitales, ciudadanos digitales, utilizan el ciberbullying y la violencia de género como desviaciones de sus relaciones y comportamientos. Gracias, Ever. Bueno, para responder a esta pregunta, yo me planteaba una situación muy particular y me decía Manuela, la idea no es una verdad verdadera, la idea no es ser de un lado o del otro extremo. Cuando, por ejemplo, uno va a hablar de violencias de género, la idea es tener acá unas posibilidades para comprender los conceptos. Y esas posibilidades yo las puse en imágenes, que la palabra no solamente lo escrito, ¿cierto?
Eh, Cuando yo pensaba en ciberbullying e iba a los medios de información, justamente me encontraba mucho de que el ciberbullying es ¿cómo decirlo? Unas personas lo plantean como una tendencia, como una moda, como una habilidad, incluso en algunos casos. El ciberbullying está muy orientado a la violencia que se ejerce en los medios digitales, pero que no, pero que no es exclusiva de ahí, también trasciende a los entornos sociales y físicos. Las violencias de género, por su parte, habían, digamos, que muchos elementos que me parecieron muy interesantes, como por ejemplo la violencia de género que se evidencia hacia las mujeres, pero no es cerrarnos ahí. También la violencia de género hacia los hombres y hacia la comunidad, la población LGBTIQ y más. La violencia de género, digamos que es un término bien aclamado por esos tiempos, justamente por el 25N, en donde se celebra el Día de la No Violencia hacia la Mujer, pero que ha trascendido mucho en términos de lo social. En Colombia, por ejemplo, hablar de las violencias ejercidas hacia la comunidad LGBTIQ y más ha trascendido justamente por todo lo que hemos evidenciado en las noticias y justamente también por las polarizaciones que tenemos en el país. Eh, y si bien uno de los elementos que menos se menciona también es la violencia de género hacia los hombres, la cual es, digamos que una de las que no tantea mucho en cifras como hacia la mujer, pero que también es importante abordarla, tenerla presente, no desmeritarla y hacer uso de estos elementos y de estas reflexiones en términos de para todos, todas e incluso, en lenguaje inclusivo que muchos usan y lo respeto también y lo valoro mucho. Y pues, vamos a hablar de ciberbullying porque es un acontecimiento necesario, principalmente con los niños, las niñas y los adolescentes. Sin embargo, hemos evidenciado en los medios de información, específicamente en los noticieros, que de una u otra forma, bien o mal, comunican qué está sucediendo con las personas. Hemos evidenciado unas tendencias muy altas a recibir información que atenta contra nuestra seguridad. ¿Sí? No sé si ustedes lo notaron hace algunos días, hubo un ataque cibernético en Colombia y luego de eso muchas personas en Twitter han empezado a comentar que reciben, por ejemplo, mensajes en WhatsApp de números de otros países eh, e incluso llamadas, videollamadas, contestan la llamada y los estafan, les hacen una extorsión. Digamos que el ciberbullying nace es de la fuga de información, de la fuga de los datos, pero también de los elementos éticos y morales que tenemos las personas cuando nos relacionamos con lo otro, con los otros. Hablar de ciberbullying realmente es un asunto que no es difícil porque estamos siempre permeados de personas que han pasado por situaciones que en algunas veces se normaliza, pero en otras realmente no, ¿cierto? Yo como maestra me he cuestionado mucho este asunto en las aulas de clase, en los colegios en donde he trabajado, e incluso en la universidad lo he visto bastante. Los chicos, los niños, las niñas y los adolescentes llegan a naturalizar algunos mensajes que les llegan por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por TikTok, que en otros casos no tendría por qué naturalizarse, ¿cierto? Entonces, este término de ciberbullying nace y se relaciona mucho con el matoneo, se relaciona mucho con todos esos elementos que afectan la integridad física, moral y psicológica de las personas. Entonces, bueno, este es el panorama general que vamos a tener el día de hoy. La idea es que comprendamos que cuando vamos a hablar de esto no es solamente hacia la mujer o hacia el hombre o hacia las personas de la comunidad LGBTIQ y más, de géneros diversos, etc., etc., sino hablarlos en términos de los seres humanos, ¿cierto? Vamos a hablar de ciudadanía digitales porque justamente es un término que nos va a permitir generar unas reflexiones bien interesantes y construir también unas orientaciones para guiar, para, para enlazar de alguna manera cómo
las personas que han sido víctimas o que son víctimas de ciberbullying o que han sido víctimas o que son víctimas de violencia de género pueden, digamos que, generar redes para, para buscar ayuda o simplemente pues para actuar. Entonces, bueno, bienvenidos a esta tertulia. Espero que conversemos, que hablemos sobre esto, que compartamos las experiencias y justamente que reflexionemos en torno a estos elementos. Entonces, como hablar de violencias de género para mí ha sido complejo porque digamos que no he estado en entornos en donde se requiera mucho este término. Yo me remití a la ruta violeta de la Universidad de Antioquia para entender mejor cómo se visualiza y cómo se tratan y cómo se habla de violencias de género, cuáles son los términos que se usan. Me parece importante porque la idea acá no es caer en errores ni mucho menos en minimizar el asunto. Entonces, las violencias de género, según la ruta violeta de la Universidad de Antioquia, son una forma de discriminación que pueden incluir violencias psicológicas, físicas, sexuales, económicas y revictimizantes. Se presentan principalmente contra quienes desacatan los roles que delimitan los lugares tradicionales asignados a hombres y mujeres en la sociedad, es decir, que pueden realizarse con base en el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Las violencias basadas en género pueden ser ejercidas por hombres, mujeres y personas de la población diversa y disidentes sexuales, aunque estadísticamente los victimarios han sido los hombres heterosexuales y las víctimas, mujeres, lesbianas, homosexuales, transgéneros y personas no binarias, entre otras realidades identitarias. Además, puede relacionarse con otras formas de discriminación como el racismo, el clasismo, la xenofobia, el capacitismo. Esta referencia la uso acá justamente porque es la que aparece en la ruta violeta de la Universidad de Antioquia, una ruta, digamos, que se ha encargado de atender y de acoger a todas las personas que han sido víctimas de las violencias de género, y justamente porque como no soy una experta en el tema, pues necesitaba como un panorama mucho más amplio, conciso, concreto, a qué nos vamos a referir el día de hoy en términos de violencias de género. Por eso, en algunos casos, ojalá en todos, si mi lenguaje lo permite, haré uso del lenguaje inclusivo, justamente como por atender a este llamado de las poblaciones diversas. Bueno, no sé si alguien quería hablar, escuché por ahí como un micrófono, hasta el momento, está bien, listo. Bueno, entonces, se me pasa. Dime un segundito, ok, porque es importante hablar de estos temas. Les pongo acá unos unos titulares de periódicos, de X periódicos cualquiera, no quería poner el nombre del periódico, pero bueno, ya lo puse. Y lo voy a leer con tonos preocupantes, con tonos como alarmantes. 12 años acosada en internet, fue aterrador. Él controlaba cada parte de mi vida. El 21% de las mujeres ha sufrido ciberacoso en entornos digitales de su trabajo. Ciberacoso infantil. Mi mejor amiga me acosó por internet. Abusos sexuales a niños en internet. ¿Cómo iba a sospechar que aquel chico sería un hombre de 50 años con canas? Y las redes sociales, el acoso que no deja, ahí se equivocó el mundo, que no deja descansar a las víctimas. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué abordar este tema? Si bien las noticias no necesariamente tienen que ser recientes de este año, ha sido un tema que acontece desde que, pues, desde que siempre. Antes hablábamos de bullying, incluso ahora también hablamos de bullying y políticas públicas se han creado bien interesantes, pero hablamos de ciberbullying porque en el Internet encontramos una necesidad muy importante, muy incontrolable sobre lo que tienen los otros, lo que saben los otros sobre el otro, sobre los otros. Entonces, les pongo estas noticias para evocar, para incitarlos a pensar en esas necesidades que acontecen en el día de hoy, no solamente contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, las niñas, contra la población diversa, y qué se está haciendo al respecto. ¿Cómo estamos pensando eso desde las políticas públicas, desde las personas que de alguna manera brindan la seguridad
cibernética en el país. Eso es bien preocupante, justamente porque las rutas de atención en términos de cuando una persona es acosada por internet no son muy claras. Y justamente he leído cosas bien interesantes, porque hay trastornos que evocan en el acoso hacia el otro, pero por internet. Y esa noticia del país me parece sumamente interesante. ¿Cómo iba a sospechar que aquel chico sería un hombre de 50 años con caries? Y eso evoca mucho más allá a los que son padres o que son madres y que de alguna manera se nos sale de las manos el control que tenemos de las pantallas. No sé si de aquí alguien es papá o es mamá. Si quieren, pueden levantar la manito. ¿Y por qué lo pregunto? Porque como maestra, no solamente he sido maestra de niños y de adolescentes, sino también de padres de familia, ¿cierto? Que en algunos casos, en muchos de los casos, eh, necesitan, necesitan muchísimo acompañamiento. Pues si alguno o alguna de casa, mamá o papá, y quiere compartir su experiencia con su hijo, pues bienvenido sea. Es importante hablar de este tema porque trasciende a lo que es la violencia de género. Si bien en el ciberbullying encontramos unas posibilidades que tienen algunos para acosar a los otros, estas posibilidades que tienen para acosar a los otros se reflejan también en términos de la violencia y muchas veces de la violencia basada en género. La violencia basada en género se refleja y nace también desde lo digital, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, pero es un asunto que preocupa bastante. Voy a leer noticias también con voz preocupada. Nuevo feminicidio en Medellín. Una mujer fue asesinada a puñaladas al interior de su casa. Denuncia que el conductor de plataforma en Medellín habría acosado al menos 6 mujeres. Investigan muerte de 2 niñas en aparente caso de ciberbullying por foto íntima en Toledo, Antioquia. Y el asesinato de miembro de la comunidad LGBTI en Medellín. Escándalo de fotos escolares manipuladas con inteligencia artificial. Padres demandan justicia mientras se desconoce el alcance total del caso. Metamiel, las redes sociales están quedando cortas ante acoso sexual y ciberbullying. ¿Y por qué traigo esta oculación? No es para generar angustias, bueno, un poquito, pero lo ideal acá es comprender cómo el panorama, el contexto cercano, en mi caso, perdón, vivo en Medellín y estas noticias que acontecen en este contexto cercano son las que más me llaman la atención y que les quise traer a ustedes justamente para cuestionarnos qué está sucediendo en Medellín, en los entornos rurales, en los entornos urbanos, en el área metropolitana en torno a la violencia de género y cómo esta también se desencadena en las redes de las pantallas. Acá en la última noticia, cuando hablan de metamiedo, las redes sociales están quedando cortas ante acoso sexual y ciberbullying, manifiestan una clara preocupación por lo que se está haciendo para el control de las redes sociales. Hay un documental en Netflix muy interesante que habla sobre ellos en Netflix entrevistan a los que han sido gerentes de Facebook, de Twitter, de cualquier X plataforma, y les preguntan por qué han renunciado, cuál ha sido ese detonante que les ha invitado a renunciar a empresas, digamos, tan grandes. Y ellos lo mencionan muy claramente. El motivo de la renuncia es la imposibilidad de generar políticas dentro de la empresa que permitan la protección de los datos. Hoy nos vemos claramente expuestos a que cualquier persona sepa absolutamente todo de mí, ¿cierto? Incluso las fugas de datos han propiciado eso. Las fugas de datos que hemos tenido hace poco, cuando a mí alguien me llama y conoce perfectamente el número de mi tarjeta de crédito, o cuando me escribe alguien por el WhatsApp de un número de yo no sé dónde, o le llegan a uno llamadas a ofrecerle algo de una empresa colombiana, pero con un número de no sé dónde. Son elementos que le permiten a uno decir, venga, es que hay una fuga y qué estamos haciendo ante la fuga, cómo estamos protegiendo nuestros datos y justamente cómo esa fuga de datos permite que muchas personas a mi alrededor, en mi entorno, conozcan demasiado de mí. Digamos que esta postura nace mucho de pensarnos
las violencias de género. Estaba en conversaciones con la coordinadora de atención de violencias de la Universidad de Antioquia y hay algo muy bonito que nace de ella en torno a esas violencias de género y es que lo que se necesita son dos cosas. La primera es una atención, una ruta clara y concisa. Y la segunda es cultura, es educación, ¿cierto? Entonces, trabajar en esos dos bordes, irnos por de la mano de esos dos bordes para evitar esto que les estoy mostrando, es bien interesante. Entonces, uno cómo lo evita, cómo hablar de esto desde sus perspectivas personales y profesionales. Yo digo, claro, es que hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que difundirlo, hay que traerlo a colación, hay que verlo en la familia. Y también hay que mirar nosotros cómo, sí, saber, tranqui, nosotros podemos compartir la grabación. Yo espero que sí me estén escuchando bien. Qué pesariza. Listo. Y también nosotros cómo creamos posibilidades para que los otros se cuiden, ¿cierto? En los entornos digitales que tienen muchas posibilidades bien interesantes en términos educativos, económicos, interactivos, sociales. Una cosa impresionante, pero lo que está sucediendo también hay que ponerle bastante atención. Bueno, entonces, con el ánimo de suscitar un poco esas experiencias, porque estaba indagando un poco y realmente alguno de nosotros hemos escuchado o hemos pasado o hemos vivido algún tipo de casos que tenga que ver con el ciberbullying o que tenga que ver con las violencias de género o que tenga que ver con elementos que van enlazados. También está bien. Y he abordado y he mirado como las narrativas, el contar, el decir, el reflexionar sobre lo acontecido permite visibilizar el momento por el cual pasamos. Yo no quiero que acá nosotros pensemos que es un asunto única y exclusivamente de las mujeres, para nada. Eso es un asunto de todas y todas, de todas, todos y todas, es un asunto de todos. Entonces, les voy a presentar un caso en donde una chica habla sobre el ciberacoso, el ciberbullying que ha vivido. Entonces les voy a volver a compartir pantalla para compartírselas con el audio y ya luego vamos a dar un momentico como de reflexión, de conversación, compartir con su amigo. Vamos a ver acá. Tenía mi perfil público y de repente una persona atractivo, viajado, intelectual, me escribe por privado. Fue un mensaje muy elegante, tenía algo de una sinceridad bonita, entendía de todo, sabía de todo, tenía una muy buena conversación. Y un día le digo que por favor, que ya hace un poquito de tiempo que hablamos y que realmente me gustaría verle por vídeo. A lo que él me dice que tiene su cámara estropeada. Y a medida que me fui dando cuenta de que realmente no quería pasar los días y me doy cuenta de que no quiere hacer una videollamada. Entonces le empiezo a preguntar. Ya estoy pensando que realmente no eres la persona que me estás diciendo. Y empieza a ponerse nervioso. Le dije, hasta que tú no me enseñes tu cara, no seguimos hablando. Y me la enseñó. Era otra persona. Era un perfil falso. Me pide que por favor, que necesita explicarse. Y me cuenta que se ha dado cuenta de que esto lo había estado haciendo con más chicas. Le dije, no te preocupes, tranquilízate, mañana hablamos. Y ese día muere mi padre. Y al día siguiente me escribe y le digo, mi padre acaba de fallecer, esto se ha acabado. Sé quién eres, no me molestes más y no tendremos problemas. Y entonces ahí viene la película de terror. Ahí desplegó todo lo que había estado sacando
de todas esas plataformas y me amenazó que si yo rompía eso iba a ir donde estaba mi padre en el tanatorio y me iba a matar. Con todo el dolor que yo tenía, en ese momento le bloqueé y siguen la persecución, llamadas desde números de teléfonos extraños. Me fui con mi amiga a la comisaría y ahí sí que me asusté verdaderamente porque al irme a la comisaría en Madrid y en uno de esos mensajes me dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Sé dónde estás. Tuve que apagar mi teléfono, mi vida, durante 2 semanas, irme de mi casa porque por mail seguía amenazándome con que estaba en mi casa, en mi puerta, que sabía dónde vivía. Me mandaba fotos de un billete falso, me mandaba fotos de la parada de metro de mi casa y me escondí en casa de mi amiga, sin teléfono, sin ningún tipo de conexión con nadie. O sea, yo iba a estrenar una obra de teatro. Por una vez podía estar con un espectáculo mío en Gran Vía y estaba aterrorizada. Y yo tuve que enfrentarme a ese estreno cagada de miedo. Me mandó un ramo de flores a la taquilla con una notita de te espero a la salida. Fue terrible. Primero tuve que cambiar mi teléfono, luego tuve que cambiarme de email, luego mis cuentas bancarias, me tuve que cambiar de casa. Y he cogido todo el daño que él me hizo y me lo he echado a la espalda como una culpa. Pero no es así. Bueno, este video para suscitar un poco digamos, las experiencias en términos del ciberacoso. Pero por el lado de las violencias de género, voy a recomendar un libro que se llama Y les dejo los fieros, de Alfredo Molano, un sociólogo colombiano bien interesante, que en sus narrativas, en sus relatos, en sus recorridos por los entornos rurales en Colombia, eh, escucha a la gente hablar de lo que le pasa. Y hay una narrativa que realmente me llamó mucho la atención. Yo no tengo el libro porque es bien difícil de conseguir, pero se las voy a leer. Entonces, les voy a dejar de compartir la pantalla para regalarles esta lectura. Es muy corta realmente. Eh, un segundito, por favor. Yo no encuentro. Aquí está. Es muy corta, pero permite dar a reducir, a evocar cómo las violencias de género se han también encontrado en los entornos rurales, sociales principalmente. Entonces, esta narrativa es muy corta, se las voy a leer y espero que se detengan un momentico a escuchar. Llevaba de andar curando enfermedades y dándoles aliento a los heridos como casi 2 meses. Cuando doble cero me mandó a llamar. Raro, dije. Pero bueno, acepté sin protestar. Resulta que los comandantes comen mejor que los patrulleros y todo el mundo los atiende, les obedece y los ensalza. Era un sábado, me invitó a almorzar. Me preguntó: Mona, ¿usted copia o no copia? Yo quedé desconcertada porque si me lo hubiera preguntado por radio, lo había entendido, pero fue en el momento en que nos estábamos sentando en su mesa. Yo me preguntaba para mis adentros, ¿qué será eso de copiar? O mejor, la mujer que llevaba, la mujer que una lleva adentro, sabía qué me preguntaba, pero la de afuera se sorprendía mientras definía qué contestar. ¿Qué comandante? No le entiendo. Entonces el hombre se me echó encima, que si quiere dormir conmigo esta noche. Seguro que para otra había sido un honor, pero para mí era un golpe bajo. ¿Sabe qué? Usted me respeta, le contesté. Yo soy la enfermera del bloque Central Bolívar y no una de las putas que traen por aquí. Yo no soy la cantimplora de nadie. No había terminado la frase cuando sentí la palmada más fuerte y brillante que me han dado en mi vida. Una palmada sonora, cargada de rabia. A mí me salían estrellitas de esas de cómic y se me oscureció el mundo. Me gritó: yo soy su comandante. Y si digo que el cielo es morado, usted lo ve morado. Le paré la cara y lo escupí. Entonces me agarró por el cabello, me tiró al suelo y me dio 2 patadas en las costillas. Gritaba:
Hijo de puta, malnacida. ¿Usted con quién cree que está hablando? Yo no sé si una cosa va con la otra, pero hoy tengo en ese sitio donde me dejó marcada la punta de su bota un quiste. El hombre me dejó boqueando y se fue. Yo, como pude, volví a mi sitio. Al otro día llamé al médico a Pereira y le conté. Me respondió, no, mona, eso sí, ¿quién te manda a ser la única mujer alta y tetona del campamento? Entonces, con esos dos elementos evocativos de un acontecer, de unas experiencias en términos del ciberacoso, del ciberbullying y de las violencias de género, les voy a, a compartir de nuevo la diapositiva, que es bien interesante. Espérenme un segundo. Creo que lo estoy compartiendo con audio. Pues, entonces, es, es, es la invitación a mirar si hablar de eso importa, si esto los evoca a pensar en algo, en sus entornos familiares, sociales, profesionales, laborales, en donde alguno de ustedes haya presenciado, haya visto, haya escuchado cualquier cosa, situaciones o experiencias que tengan que ver con el tema de hoy. Entonces es la oportunidad, después de esos dos elementos evocadores, un elemento, digamos que muy de la mano del ciberacoso, eh, y otro muy de la mano de las violencias de género, en este caso contra la mujer, pero ya saben que acá estamos contra todos, todas y todos. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar, puede ser una experiencia, puede ser una percepción de lo que llevamos hasta el momento, puede ser una pregunta, algún elemento. Vamos a abrir los micrófonos y espero que se animen. O por el chat también puede ser hablar sobre estos, cómo va el cafecito de Evier, sobre estos elementos. Cómo va el café, también podemos conversar sobre eso. Vamos con Alain, perdón. Dale, Buenas tardes. ¿cómo estás? No, muy bien, gracias. Qué No, bueno. yo es que, sí, yo he tenido algunos problemitas pues con la conexión, pero sí logré escuchar las dos historias que acaban pues de exponer y la verdad pues queda, yo quedo por ejemplo como pues como asombrado, aunque digámoslo así, pues yo soy una persona adulta mayor pues no he escuchado muchos temas de violencia y con las mujeres y lo que llaman violencia de género y todo ese tema, pero y eso es pues denigrante, pues eso nunca en la vida debería de pasar, sino que yo siempre me inquieta eso, cómo prevenir ese tipo de situaciones, cómo lograr, no sé, educar, pero el tema para mí ahí es porque es que una vez ya le hecho, o sea, como a uno nunca le ha pasado afortunadamente esa situación, inclusive tampoco conozco así de cerca a una persona, un amigo, una amiga, un conocido que le haya pasado, sino que he leído en la prensa todo ese tema del acoso y la violencia y el descaro inclusive a nivel de autoridad, o el que tiene más, pero mi inquieta es cómo activar mecanismos de prevención, pues porque es que hay veces uno piensa que hay como mucha ingenuidad, hay veces, o sea, lo digo pues, y que obviamente que no es mi última palabra, pero a veces pienso yo pero ¿por qué caen tan fácil a veces? Que afortunadamente pues uno no le ha pasado, pero yo digo, es como que, cómo lograr educar o prevenir o alertar o no dejarse como embaucar, así a veces es como muy fácil. Entonces me inquieta a mí es como tener herramientas para o desde qué temprana edad o en qué espacios lograr de prevenir a las personas para que no seamos tan lábiles,
tan fáciles de caer en una situación de esas? Gracias, Alain. Muy interesante. ¿Alguno de ustedes de pronto quiere responder cómo prevenir situaciones de estas, por ejemplo? ¿A dónde recurrir para educarnos mejor en términos de lo digital, del uso de los datos? Manu, hola. Dale. Yo aquí escuchando y, ay, yo creo que le quité la palabra a Natalia. No me voy a demorar para que Natalia haga su intervención, qué pena. Es que estaba escuchando a Alain y pues me surgieron muchas cosas con respecto a eso de la prevención, ¿cierto? Él dice, pero entonces suceden muchas cosas, pero ¿cómo las prevenimos? Y yo siendo mamá, siempre apunto a esa prevención desde la educación en casa, ¿cierto? Es que nosotros vemos un montón de males y de situaciones pues negativas en el exterior y siempre buscamos como una explicación o una, digamos, alternativa como externa. Y yo creo pues que el núcleo familiar y la manera como eduquemos a estos pelados y a estas generaciones pues va a ser la diferencia. Realmente pues es un compromiso. Para mí la familia es no todo porque obviamente hay situaciones que son excepcionales, pero la familia tiene un papel fundamental en este tipo de asuntos para que no se presenten este tipo de asuntos, pues cómo estamos educando inicialmente a los pelados en casa, que van a ser unos ciudadanos activos y cómo esos pelados llegan a entornos escolares, cómo están siendo atendidos en los entornos escolares, porque siempre nos quedamos la idea de que, ni sí, nosotros adultos, entonces nosotros ¿qué hacemos? Porque estamos vinculados en estos espacios, pero es que detrás de nosotros hay unos que incluso somos ejemplos de ellos y que van a ser ciudadanos activos. Entonces, yo no sé, para mí siempre como que el asunto desde la familia, no solamente el que es papá o el que es mamá, el que es tío, el que es hermano, el que es primo, ¿cierto? Como todo ese entorno familiar, pues, ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque es un asunto que nosotros podríamos subsanar desde una educación responsable, pues, y comprometida con todo este tipo de asuntos. Gracias, Andy. Muy interesante. Muchas veces el comentario es que, "Ay, es que yo no sé mucho de eso. Yo como papá o mamá no sé mucho de esos celulares, de esas redes". Entonces, a veces abandonamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes en el uso que ellos le quieran brindar. Y eso trae unas consecuencias. Natalia, dale, Nati, que a veces habías levantado la mano. Hola, sí. Pues digamos que pues, como maneras de prevenir, pues efectivamente en el tema de la educación, sin embargo, también es muy difícil a veces, ¿cierto? Pues muchos, yo no soy mamá, soy tía, pero pues generalmente cuando entregamos dispositivos a los niños, porque generalmente pasan en el día solos en la casa, porque no hay quien los pueda cuidar, pues no hay una persona adulta pues completamente responsable, entonces que para poder estar como en comunicación con ellos les entregamos un celular, pero no generamos como control parental. Pues hasta hace algún tiempo que yo vivía con mi sobrinito, yo le tenía en el celular control parental y le controlaba lo que hacía y lo que descargaba desde la cuenta de correo. Si iba a descargar algún juego o alguna cosa, yo era quien le autorizaba la descarga del juego. Si iba a hacer pues alguna cosa pues de particular, yo pues, le controlaba como toda esa parte, incluso el tiempo que permanecía en el dispositivo, ¿cierto? Hasta ahora, hasta Sí. donde yo sé, creo que no lo tiene, entonces pierde demasiado tiempo en esas cosas y eso influye demasiado en el desarrollo y en el desempeño, incluso ya a nivel académico de muchas otras cosas, ¿cierto? Yo he estado pues como medianamente estudiando también acerca del tema, yo estudio criminalística y he estado muy interesada por el tema de delitos informáticos y es demasiado loco todo lo que hay detrás, el tema de pornografía infantil, de cómo se mueve la información a través de la dark web o pues de la web oscura. Y pues son demasiadas cosas muy, muy locas y demasiado fuertes y muy tenaces. Y realmente controlarlo siempre va a ser muy, muy difícil. Más nosotros, incluso siendo adultos, somos felices compartiendo datos, entregando la información a cualquiera, compartiendo fotos de todo lo que hacemos, de los niños, ese tipo de cosas. Entonces, claro que facilitamos a los demás que en algún momento
tengan ese foco de atención, no tengan mucha información de nosotros, no porque precisamente le estemos contando exactamente cómo somos o lo que hacemos, sino que es a partir de lo que publicamos, de lo mucho que somos activos en las redes sociales, que damos pie para que logren absolutamente cualquier cosa. Entonces pues, es muy difícil, siempre va a ser muy difícil porque el tema virtual y del Internet es muy complejo, o sea, controlarlo es imposible, pero hay que buscar maneras de mitigar, por ejemplo, con los niños que es con el tema del grooming, que es algo bastante teso, pues como lograr, digo yo, una manera de mitigar sería eso, esta edad, pues si le estoy entregando un dispositivo celular, alguna tablet o algo, tener un control parental, que yo sepa medianamente qué es lo que está haciendo y procurar estar revisándole constantemente el celular, de con quién habla, porque igual mantienen sus redes como WhatsApp, de con quién habla, cómo se relaciona, lo que ve, porque pues es en serio que esos muchachos, aún así uno crea que no, ellos buscan la manera de saltarse esas reglas que uno les coloca y buscar contenidos que no son apropiados también para ellos. Entonces, procurar pues como estar haciéndole un poquito más de control. Claro, yo recojo mucho lo que ustedes, Andrea y Nati, plantean para Ana y realmente es un tema que necesita de una casa, necesita de una familia, necesita de personas que eduquen a los otros en términos del comportamiento, lo ético, lo que se puede, lo que no se puede, con qué nos vamos a encontrar en la red. Y, y eso justamente es un reto gigante. Y como lo decía Natalia, en términos de lo educativo, a veces se nos sale de las manos, se nos desborda, en términos pues, de las escuelas, pero es una necesidad porque como ella lo plantea, estamos evidenciando demasiadas problemáticas que acontecen en la violencia, ¿cierto? En la violencia en la red, en la violencia de género y en otros muchos tipos de violencia. Pero entonces nosotros en la individualidad, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y justamente es a lo que vamos a llegar el día de hoy. Hoy no queremos irnos con el reconocimiento única y exclusivamente, bueno, pues sabemos que existe el ciberbullying, sabemos que las violencias de género existen y que en algunos casos es un asunto desmedido, que no hay control, que no hay esto, que no hay lo otro. Pero entonces la idea es partir de cómo nosotros en las individualidades, en las familias, en nuestros entornos cercanos podemos ir a pensarnos unos principios, unos valores, unos comportamientos que permitan desde lo individual y lo colectivo, pero muy cercano, pensarnos en esos asuntos y generar estrategias y generar perspectivas y generar charlas y generar espacios de conversación, de difusión para, digamos que pensarnos este asunto desde las posibilidades y las soluciones. Entonces les voy a invitar a ingresar a este código QR. También les voy a compartir perdón, les voy a compartir el link por el chat y la idea simplemente es responder a la pregunta que allí se aloja, eh, porque aquí no hay verdades, aquí no hay verdades absolutas. Ay, ¿yo qué hice? Yo creo que no les compartí el link. Ya se los vuelvo a compartir. Eso me comparte como una foto de medio segundo, por favor, ya se los voy a compartir bien. Y share. Listo. Entonces, ahora sí, en este link vamos a ingresar, por favor, y vamos a escribir unas 3, 4, 5 palabras que nos inviten a pensar la pregunta ¿qué implica hablar de ciudadanía digital? Porque la idea es llegar a un punto en donde podamos encontrar eh, perspectivas, soluciones, posibilidades ante estas problemáticas. Entonces los invito a visitar el Menti, puede ser escaneando el código QR o por el link que les acabo de mandar al chat. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico como para que descansemos de eso y me voy a remitir al Menti para mirar sus respuestas y cómo conversan esas respuestas con lo que hemos venido reflexionando el día de hoy.
Entonces ahí empezamos a enviar algunas respuestas. Los invito a sumarse, a que coloquen las palabras que les suscita estas conversaciones. Para ir cerrando el espacio, ya solo falta la necesidad de mirar estos tres elementos como conversan y qué podemos hacer al respecto. Vamos a volver a compartir la pantalla para que miremos esas interacciones. Listo. Entonces acá hay muchas palabras. Documentarse, problematizar las TIC, el internet, redes sociales, aprender, cuestionar, tener habilidades para analizar el contexto, el riesgo, cuestionar delitos informáticos, relaciones, aprender, tener habilidades para. Realmente está bien interesante, conocimiento, aprendizaje. Ese mapa de palabras me parece bien bonito porque nos permite como centralizar la conversación y darle un lugar importante en el discurso, en la palabra. Bueno, gracias a todos por participar en estas palabras. Les voy a compartir la imagencita por el chat para que la tengan presente. Y para finalizar, entonces, vamos a ir al cierre, a mirar cómo estos tres elementos que hemos venido conversando el día de hoy se relacionan. Bueno, ¿cómo se relacionan las ciudadanías digitales, el ciberbullying, las violencias de género? Bueno, yo les cuento que hice una búsqueda bien, 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 bien compleja, también pues con el ánimo de aprender. Entonces, una de las conclusiones, por decirlo de alguna manera, es que esa interacción, esa intersección, perdón, de esos tres elementos implica que las personas, especialmente las mujeres, personas de género diverso, pueden ser víctimas de cyberbullying basado en género. Puede ser eso. Y al mismo tiempo, se espera que participen en ciudadanías digitales para defender sus derechos en línea. Porque justamente las ciudadanías digitales lo que nos permite a nosotros es pensar cómo desde la individualidad, cómo desde el ser sujeto, cómo desde el ser ciudadano, puedo actuar de manera correcta, de manera sensible, de manera reflexiva, de manera crítica en los entornos digitales. Ser ciudadano, ustedes saben todo lo que implica, ¿cierto? Ser ciudadano del común, ser ciudadano de la piel, ser ciudadano de la realidad, pero ahora ser ciudadano de lo digital. Como el comportamiento que yo asumo en los entornos digitales, hay muchas veces puede agredir, puede violentar, puede ser disruptivo en términos del otro. Entonces, miren que acá ya estamos viendo una conexión entre el ciberbullying basado en género. Muchas personas son acosadas por medios digitales, fundamentándose en el género en el cual se identifican. Otra de las conclusiones es promover una ciudadanía digital inclusiva y libre de violencia de género. Implica sensibilizar a las personas sobre cómo identificar y denunciar el ciberacoso de género, así como fomentar la empatía, respeto y la igualdad de género. En un ratico les voy a compartir lo que Alain nos pedía, que son las rutas de atención, para que las tengamos muy presentes en caso de que alguno o alguna de ustedes tenga cercano un suceso de violencias de género o de ciberbullying. Y finalmente, otra de las relaciones que se encuentra es que el ciberbullying, la violencia de género en línea, son problemas interconectados que requieren una respuesta tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad en su conjunto. Por eso les hablaba tanto de la importancia de ser un ciudadano digital partiendo de lo individual y del contexto cercano.
La promoción de ciudadanías digitales conscientes y respetuosas es esencial para abordar estas cuestiones y crear un entorno en línea seguro y equitativo para todas las personas. Yo estoy segura que si todos reflexionamos sobre nuestras acciones en la red, podemos crear entornos más seguros. Y las rutas de atención, que es importante siempre divulgarlas, siempre traerlas a colación para las personas que hacemos parte de la comunidad de la alma mater, de la Universidad de Antioquia. Se encuentra la ruta violeta. Acá están los números de atención, el correo electrónico, ya se los voy a mandar en una imagencita por el chat. Y a todas aquellas personas pues del común, está la línea 123, la línea de emergencias para denunciar violencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas o incluso también violencias digitales, ciberacoso. Entonces, bueno, la idea del día de hoy era conversarles un poco sobre esos tres elementos y cómo a partir de las ciudadanías digitales, ese gran término que, digamos, está reflexionando mucho con los académicos que se piensan en lo digital desde el compromiso, desde lo ético, desde lo moral, desde la responsabilidad social, como las ciudadanías digitales, ser un ciudadano digital, digamos que puede permitir que las personas reconozcamos otro tipo de valores, de principios que se pueden reflejar en lo digital. Entonces, pues ya se nos ha agotado el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún elemento que quiera poner en cuestión, por medio del diálogo, por medio del chat. Por acá nos menciona Viviana Lorena Ortiz. Me parece fundamental hablar de estas relaciones, principalmente con el tema de la formación humana, en el rol que ejercemos y en el ámbito educativo. En la era digital, considero que aumentan las violencias mediadas por las TIC y de ahí que nuestro papel sea trascendental para mitigar estas problemáticas que han sido ya consolidadas como sociales. Considero que una educación en contexto y que apunta a las ciudadanías digitales fortalece no solo el pensamiento crítico, sino también el respeto y reconocimiento del otro desde la diversidad. El acceso a la información es inevitable. Ahora, incluso las generaciones comparten por gusto su información personal, gustos o muestran cada paso que dan día a día. De allí que sea indispensable que eduquemos desde la familia, como en las instituciones de educación, a tomar posturas, pero desde lo ético y lo humano. Maravilloso, Diana. Qué bonito lo que nos cuentas y esa reflexión en donde se señala la importancia de hablar y de ser un ciudadano digital. Y justamente la reflexión que nace el día de hoy, la importancia de los entornos familiares seguros y en donde podamos brindar y acompañar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Dale, Alexander, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Qué gusto, Manuela. Muy interesante el tema, ¿cierto? Nosotros somos una aplicación y la venimos desarrollando todo el tema de primeros auxilios psicológicos enfocados en el bullying, ciberacoso, violencia de género. En este momento estamos haciendo un piloto con el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad de Antioquia y por eso nos extendieron la invitación acá y abarcan muchos términos que nosotros veníamos manejando y nos gustaría también poder sentarnos contigo, agendar otro espacio para potenciar esta herramienta y no solo que para la comunidad indígena de estudiantes, sino se puede abrir a toda la comunidad universitaria, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando un tema de discriminación de género, maltrato contra la mujer, abuso y discriminación étnico-racial en este momento, pero sí nos gustaría poder abordar ese tema en otro espacio, tal vez con mucho más calma. Qué bueno, Alexander, me alegra mucho esa invitación. Te acabo de compartir mi correo electrónico. Nosotros somos un equipo bien bonito de cultura digital, también un subequipo que se llama Cultura TIC, y estamos también muy interesados en conversar y llevar estos temas a otros espacios. Sería bien chévere. Muchas gracias, Alexander. Ahí te compartí mi correo.
Bueno, Muchas gracias. para todas, todos, muchas gracias por estar acá. Recuerden que la grabación va a quedar en YouTube. Allí pueden ver los otros talleres que hemos tenido. Y los invitamos también a participar el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal en el siguiente taller. Que tengan un grandioso, sí, se cuidan mucho. Chao, chao. Muchas gracias, Manuela, que feliz tarde. A ustedes, que estén bien. Ya, feliz Hasta tarde, hasta luego. luego. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.